Hey, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos aquí en Las Musas, en el municipio de Manuel Doblado, en el estado de Guanajuato, y vamos a conocerlas para que sepan qué hay y puedan darse una vuelta. Acompáñenme. Quería mostrarles cómo es esta zona porque ya habíamos venido en alguna ocasión y estaba muy chida, pero lo que pasa, como pueden ver atrás de mí, el día de hoy está un poquito fuerte el cauce aquí en este río que es en la zona de Las Musas, y por lo mismo no se puede apreciar bien cómo es esta zona. La fecha que vinimos nosotros fue en el mes septiembre, en el mes de diciembre, y no había tantas lluvias para esas fechas y el agua es totalmente diferente, la zona es otra. Déjenles muestro y les voy platicando. Y así es como luce la zona de Las Musas. Estas fotos las tomamos nosotros en el mes de diciembre. Y como pueden ver, es una área natural muy padre en donde pueden ir a tomar fotos y a pasar un rato agradable con la naturaleza, donde además pueden hay un área de comedor. Entre las varias zonas hay como 2 áreas de comedores donde pueden ir y llevar sus alimentos y disfrutar muy a gusto en contacto con la naturaleza, además de que van a poder tomar fotos muy padres. Así que nosotros vamos a continuar. Déjenles muestro cómo fue nuestro recorrido en esta ocasión, después de que las lluvias, no nos dejaron disfrutar de esta vista. Continuamos acá. ¿Qué creen? Nos encontramos un puesto de unos chavos que estaban preparando su tesis y dijeron que iban a realizar un estudio para conocer la biodiversidad que existe aquí en la zona de Las Musas, y tienen aquí una muestra de una gran variedad de insectos que se encuentran. No son exclusivos aquí de la zona de Las Musas todos ellos, pero sí en todo el país puedes encontrar este tipo de insectos. Y chéquense nada más el tamaño y toda la variedad que existen. Por acá tenemos unos enormes, chéquense estos por acá. ¿Qué será? Yo creo que es más grande que mi pulgar, chécate nada más. O sea, mi pulgar y el escarabajo está más gordo que mi pulgar. Y bueno, por acá también hay otra vitrina donde tienen mariposas. También una gran variedad. Chéquense los colores, están muy perrones. Tiene unos colores muy intensos. Y también los tamaños de algunas de ellas. Y pues acá nos comentaron los chavos que estaban preparando un estudio. No sabemos si en los próximos días, me imagino que sí, porque ya están por esta zona. Y ya me imagino que van a poder decirnos más adelante, a lo mejor nos podemos dar otra vuelta cuando el clima ya no esté tan complicado que en Las Musas y se pueda ver más sus aguas limpias. A lo mejor ya nos puedan decir qué tipo de especies hay. Y chéquense, esto es lo que habíamos visto en un comienzo. Estos tipos de insectos que se encuentran por acá. Vean, nos decían que esta era una chincha de agua, que no era venenosa, pero que sí dolía bien gacho en la picadura. Así que cuando vean estos insectos, procuren no acercárseles, porque si pican, aunque no se van a morir, se van a llevar un dolor muy cañón. Chéquense por acá. Estos parecen que son alacranes, estos chiquititos. Estos desconozco que sean. No se encuentran por acá los chavos. Yo creo que se les van a echar taco y al rato regresan. Pero vean. Y acá tenemos, para los que son fobia para las arañas y a los alacranes, chéquense nada más la gran cantidad de alacranes. Algunos de ellos han de ser escorpiones también, pero el tamaño, chéquense de estos tamaños, ven nada más. Y las arañas también, o sea, vean nada más. Y todo esto es una colección del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato. Chéquense, acá nos traen su colección que tienen de la biodiversidad de insectos.
Y pues bueno, vamos a continuar con nuestro recorrido porque todavía nos falta mostrarle un poquito más de las musas. Y ya después vemos qué más encontramos. Y ahorita ya vamos a empezar a caminar por toda la orilla. Todo esto que se ve aquí en la orilla realmente había un caminito de piedras porque la corriente realmente, el flujo de agua era realmente bajo y se puede cruzar. Pero ahorita, como les digo, por las lluvias no se puede muy bien. Y vean, ahorita vamos a caminar por aquí. Y la neta sí está un poquito resbaloso por el lodo, por lo húmedo. Y ahorita vamos a llegar hasta la zona como de acceso, donde bueno, tienen asadores para que puedan hacer algún convivio, una carne asada, un fin de semana. Y puedan venirse a pasar un fin de semana aquí agradable. Vean cómo se ve el camino de este lado. Vean, aquí ya vamos llegando a la zona de acceso. Ahí está la subida. No dejan accesar carros, obviamente, porque es una zona pues pequeña, es más que nada para que la gente venga a comer. Tienen sus banquitas, así que pueden preparar algo muy rico y se pueden venir para acá. Vean, todo esto que se ven de aguas oscuras eran aguas cristalinas. Tiene unos paisajes, si les encanta la fotografía, van a poder venir a tomar unas buenas fotografías. Este árbol que se ve por acá es muy, muy icónico. Por ahí recuerdo que en algunos años, aquí en el estado de Guanajuato, este árbol fue uno donde salió la participante de aquí de Manuel Doblado. Aquí tiene algunas fotos muy chidas. Y también en esos dos árboles que se ven por ahí, también había unas fotos. Créanme que estamos decepcionados porque queríamos mostrarle cómo se veía realmente el paisaje que te dan aquí. Ahorita vamos a caminar más por acá a la orillita y para que puedan ver como si fueran tipo manglares. Obviamente no lo son, pero se ve muy padre más adelante. Esperemos que podamos por lo menos cruzar del otro lado del río y ver qué tal se ve por allá. Así terminamos ya nuestro recorrido aquí en Las Musas, en el municipio de Manuel Doblado. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Jorge Aventura, para que estés al pendiente de todo el contenido. Y recuerda que nosotros nos vemos en un próximo video. Aquí lo vamos a evidenciar. ¿Qué te pasó, Jorge Sandoval? Nos resbalamos ahorita que andábamos aquí grabando para Las Musas. Chéquense nada más. Como le decíamos, de las lluvias. Vean, íbamos, fue de aquel lado, pero si me la pisamos y se nos resbaló el pie. Y ahorita estamos todos enlodados. Pero ahorita vamos a seguir grabando, así que vamos a ver qué más encontramos. Esperemos que no sean más caídas.